Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal donde les vamos a enseñar a comenzar con el modelado arquitectónico. Nuestro software preferido es 3ds Max. Hoy lo que les vamos a enseñar es a comenzar con la parte de herramientas y geometrías. Unas geometrías básicas pero bastante elementales dentro del modelado. Entonces, vamos. Entonces, así es como nos abre por default el programa con este plano en perspectiva. Ahora vamos a empezar, no sé si se acuerdan, en un video pasado ya les habíamos explicado cómo movernos a través de este programa, pero vamos a recordarlo rápidamente. El zoom, que es básicamente la ruedita de nuestro mouse, vamos a acercarnos y alejarnos en el panorama. Para panear, nosotros tenemos que seleccionar o apretar la ruedita y mover el mouse. Así vamos a panear dentro del programa. Y para rotar es básicamente pulsando la ruedita del ratón con la tecla Alt. De esta forma vamos a rotar en los 3 ejes de nuestro plano. Es básicamente muy sencillo. Ahora, de la parte izquierda inferior vamos a encontrar los viewports. Por default nos viene un solo viewport. Nosotros vamos a poder modificarlo con las distintas opciones que tiene el programa. Pues bueno, aquí ven, tenemos varios diseños, ya es cada quien el que se acomode básicamente. Nosotros por lo general utilizamos el viewport de 4 vistas, como de esta forma, 2 arriba y 2 abajo, porque pues se nos acomoda un poquito mejor. Nosotros utilizamos una vista top, una vista frontal y una lateral para ubicarnos bien en el modelo, y la cuarta vista la dejamos para un preview del render, más o menos de cómo vamos a tener la vista. Ahora, en la barra de la derecha es donde nos vamos a enfocar, porque ahí es donde vamos a tener todo. Ahí, si ustedes ven el más, la herramienta de creación, aquí se nos va a desglosar en otras pestañas, que va a ser básicamente geometrías, formas, luces y cámara. Nos vamos a enfocar en estas para hacer todo nuestro modelado arquitectónico. Hoy van a ser formas básicas. Vamos a empezar con la que dice caja. Y pues bueno, vamos a teclear en el botón que dice caja. Una vez que esté seleccionado en el color azul, vamos a dar el primer clic en el plano para donde lo vamos a querer, y con el segundo clic vamos a darle la dimensión a la caja. Recuerden, con el primer clic vamos a fijar la coordenada y darle la dimensión. Con el segundo es la altura, la altura de la caja. Ok, ahora si se fijan, en la parte de abajo nos aparece una pestaña de parámetros. En esta pestaña de parámetros nosotros vamos a poder modificar, ya que esté hecho nuestra figura, podemos modificarle sus el largo, ancho y alto. Ahora, si se fijan, también abajo dice los mismos parámetros, pero con segmentos. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente es como dividido el parámetro al que se refiere. Para revisar esta sección, nosotros nos vamos a ir con la tecla F3. Vamos a activar esta vista únicamente remarcando las aristas de nuestra figura. En algunos teclados es necesario poner la tecla FN y luego F3 para que se active. Entonces, una vez que tenemos esta vista como alámbrica, por decirlo así, vamos a poder empezar a modificar, y para que vean ustedes cómo funciona esto de los segmentos. Por decir, ahí yo en el lado largo, digamos que es 2 segmentos le vamos a poner, ¿no? Ahora, por decir, si nosotros modificamos todos los segmentos para que vean una diferencia, le vamos a poner 3 segmentos en el lado ancho, y en la altura vamos a ponerle 5 segmentos. Ahora, pues bueno, vean cómo esta figura se empieza a seccionar. Sigue siendo la misma caja, pero ahora ya tiene divisiones.
¿Esto para qué nos sirve? Para comenzar a jugar un poco con la geometría del elemento. Esto se usa mucho para empezar a modelar, pues ahora sí que objetos más complejos, no sé, muebles o ese tipo de cosas. Ahora, y bueno, seguimos con la esfera. Básicamente son los mismos movimientos con los cuales creamos una figura. Recuerden, el primero es para establecer la coordenada donde la vamos a poner, y con el segundo vamos a poner la medida. Con los parámetros, si se dan cuenta, tiene la misma pestaña. Vamos a encontrar los parámetros donde tenemos la pestañita de más, de creación. Al lado está la de modificadores. Entonces ahí vamos a poder modificar nuestra esfera. Ahora, si nosotros modificamos la parte de segmentos, pues vean cómo, si bajamos los segmentos, vean cómo se nos comienza a modificar hasta crear pues como esta especie de diamante, ¿no? Y pues bueno, aquí si comienzan a moverle, ustedes se van a dar cuenta para qué sirven los segmentos. Es básicamente para darle una mayor calidad al elemento. Ahora, la siguiente figura es el cilindro. Cilindro, pues mismos pasos. Vamos a establecer la coordenada, vamos a poner la medida del radio y la altura. Ahora, de igual forma, vean los segmentos. Segmentos en cuanto a altura, vamos a ponerle 2, y vean como pues como ya tenemos como si fueran 2 cilindros apilados, ¿no? Pero realmente solo tenemos uno. Ahora, esta opción de abajo que dice segment, cap segments, eso es básicamente para las tapas de nuestra figura. Si ven, nosotros le modificamos de 3 a 5. Ahí ven cómo se nos hacen estas divisiones en las tapas de nuestro cilindro. Ahora, abajo dice size. Esto para qué nos sirve. De igual forma es para darle un poco más de calidad a nuestro elemento. Si nosotros le ponemos 3, pues vean que se nos hace un triángulo. Entonces esto va a definir mucho la calidad del elemento. Si entre más segmentos le pongamos, pues obviamente se va a ver con mucho mejor calidad la curva del elemento, pero también tengan en cuenta que entre más segmentos, entre más lados, más polígonos va a tener el archivo. Entonces eso va a crear pues obviamente más pesado. Y pues bueno amigos, esas fueron las primeras geometrías básicas de este video. No olviden ver el siguiente video donde vamos a estar checando un poco las geometrías un poco más avanzadas. No olviden checar nuestra página de Facebook, Instagram, estén pendientes ahí. Vamos a estar subiendo diario contenido. Ahí pueden ver un poco de nuestro trabajo y también información sobre los cursos que estamos impartiendo. No olviden darle like si les gustó. Dejen un comentario de lo que les gustaría ver en los siguientes videos. Pues nada, nos vemos en la siguiente. Bye.